Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos aquellos temas pues, que son de interés del país, de la comunidad. En esta ocasión vamos a hablar del caso de la crisis de violencia que se vive en Michoacán, pero no desde la perspectiva policíaca, no desde la perspectiva descriptiva de lo que usted y todos nos hemos informado a través de los medios de comunicación, pues de la situación que se está viviendo tan angustiosa para los ciudadanos de esa entidad federativa, de ese estado, sino desde una perspectiva sociológica, para analizar de verdad pues cuáles son los orígenes, el contexto y desde luego pues las consecuencias de esta situación que para mí pues está ahora en el centro de definiciones muy importantes para el rumbo de México en los próximos años. Y para eso hemos invitado al sociólogo, doctor en sociología, investigador en esta materia, Víctor Quintana Silveira. Él es graduado de la Universidad de Sorbona de París, de la Escuela de Altos Estudios en Sociología, así se llama, ¿verdad? De Ciencias Sociales, y también investigador de esta misma institución. Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Me da mucho gusto estar aquí otra vez, después de la buena acogida que tuvo nuestro anterior programa. Fíjate que sí, tuvo muchas visitas, porque hay que recordarle a nuestros televidentes que aparte de transmitirlo en Antena TV, pues se transmite también en el portal hilodirecto.com, y esto posibilita que mucha gente, incluso fuera del estado, pues tenga acceso a este programa. Sí. Víctor, pues este es un tema que a mí me parece crucial, no solo porque está ahorita en el foco de atención mediática, sino por todo lo que hay detrás de él, ¿verdad? Sí, indudablemente. Y yo quisiera que empezáramos a desmenuzarlo, y te propongo, tiene varios subtemas, y uno de ellos que a mí me interesa conocer porque no se ha difundido, hay mucha confusión, hay mucho debate en torno a esto de la presencia de los grupos de autodefensa, que en respuesta a la actitud y a las arbitrariedades, abusos, delitos, violencia del grupo criminal de narcotraficantes denominado los Caballeros Templarios, pues prácticamente se levantaron sí. en armas sí. para defender su familia, su patrimonio, su propia vida. Y esto ha generado una controversia muy fuerte, desde quienes dicen pues de que esto es peligroso, que responde a una estrategia de creación de grupos paramilitares, hasta quienes dicen que es el legítimo derecho de autodefensa. Sí. ¿Tú cómo lo visualizas? Mira, un antecedente importante. En Michoacán, antes de estos grupos de autodefensas, que pueden ubicarse más en la región Tierra Caliente, así es, hubo dos importantes experiencias de autodefensa que no están exactamente en la Tierra Caliente. Uno de ellos está en la meseta Purépecha, en la comunidad de Cherán, ¿tú te acuerdas? Sí, claro. Y otro en la comunidad de Ostula, en el municipio de Aquila, que es un municipio limítrofe con Colima, una comunidad no purépecha, sino náhuatl. Sabrás tú que los náhuatl, en su expansión desde el Valle de México, como se encontraron por los purépechas en la meseta Tarasca, le sacaron la vuelta y se fueron por la costa. Entonces la costa michoacana es náhuatl y la comunidad de Ostula. En estas dos comunidades, indígenas las dos, fíjate, indígenas, hubo grupos de autodefensa, sobre todo en Cherán, que fue muy sonada, sí. desde el 2010, más o menos, 2009, para defender los recursos naturales. Así es. ¿Sí? Y ahí hubo varios asesinatos de gente de las autodefensas y fueron muy acosados por el ejército. Incluso en Ostula hubo gente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad asesinada, en Ostula. Ese es un antecedente que hay que tener en cuenta. Claro. Estos grupos de autodefensas que estamos hablando son un tanto diferentes. Ostula y Cherán son ejemplos de defensas de comunidades 100% indígenas, diríamos. Aquí tenemos, en otra zona que es la Tierra Caliente, tenemos grupos de autodefensas
Si tú ves, por ejemplo, a gente como el doctor Mireles, como ves a Hipólito Mora, son agricultores tipo barzonistas, si tú te fijas bien. Ya, no así son es. nada indígenas. Así es. Son como los agricultores Incluso barzonistas barbados, barbados y blancos. altos, Sí. fuertes. O sea, yo diría la burguesía agraria. O sea, los empresarios agrícolas de la zona de Tierra Caliente. Entonces hay que ubicar bien esto. Claro. No estamos hablando de comunidades campesinas. Los dirigentes son empresarios agrícolas de la Tierra Caliente. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque la Tierra Caliente de Michoacán, a pesar de ser una zona semiárida, pues hay gente que no conoce, es como que sí, es una zona semiárida, es la depresión del Balsas. Sin embargo, ahí hay irrigación por el sistema del Tepalcatepec, que hizo desde el ingeniero, desde el licenciado, el general Cárdenas, que va desde el límite. El río Tepalcatepec nace en la sierra limítrofe entre Jalisco y Michoacán, y va y entronca, desemboca en el Balsas, que es el límite de Guerrero con Michoacán. Entonces, toda esta zona del Tepalcatepec, toda esta zona de Tierra Caliente, donde están los municipios de Apatzingán, Nueva Italia, Lombardía, con colonización italiana, como hablan sus nombres, ¿no? Así es. Un importante proyecto de desarrollo del licenciado, del general Cárdenas. ¿Sí? Tenemos entonces una agricultura importantísima de exportación, de limón. De limón, aguacate. Aguacate, fundamentalmente. Así es. Yo creo que también hay que ver algo de mango. Sí, papaya también. Papaya, ¿sí? Entonces, es una zona de regadío, pero muy importante, con alta capacidad exportadora. Eso es necesario tenerlo en cuenta. ¿Sí? No es tanto en la meseta purépecha, sino es en esta zona ya, que es la depresión del Balsas y que llega a la costa también. Y otra cosa importante, en esta zona de la Tierra Caliente hay una larga historia de lucha armada. Desde la época de los cristeros. Desde antes, desde la independencia. También. La Constitución de Apatzingán. Pues sí, exactamente. La Constitución de Apatzingán. Hay un cuerpo que todavía se usa folclóricamente en los desfiles de la independencia, que se visten de chinacos con unas chaparreras que se llaman los cuerudos de Apatzingán, que dicen que era un cuerpo del ejército de Morelos. Parece que no era, pero existe la tradición. Y tú ves de dónde era la base social del ejército de Morelos, pues de la Tierra Caliente. Él fue cura de Churumuco, Caracuan. Sí. Entonces, es una zona que se comunica totalmente con la Tierra Caliente de Guerrero. Y ahí está la guerra de independencia. Ahí tienen las bases sociales de la guerra de independencia en buena parte. Después ya con los cristeros, ¿sí? Pero ubicarlo geográficamente, productivamente, creo que es importante por eso. Y esto que estás diciendo es muy relevante, muy destacado, porque se vincula a otra situación. El hecho de que esta zona sea una zona desde el punto de vista productivo, que no tiene que ver con la economía de autoconsumo, sino exportación. Exportación, exactamente. Estamos hablando de una economía agrícola rentable. Sí, perfectamente. Incluso que lleva a otra situación, porque yo creo que esto es importante decirlo, narrarlo. Muchos de estos empresarios agrícolas, terratenientes les dicen uno, o finqueros otro, sí, ¿verdad? De alguna manera, ellos propiciaron, impulsaron la construcción de estos grupos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque en 2005, entre 2005 y 2006, ellos fueron objeto de una disputa que se dio ahí, ya en el marco de los grupos del narcotráfico, entre el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo, que después devino en los Zetas. En los Zetas, exactamente. Y ellos auspiciaron en defensa y para expulsar a eso, lo que después se llamó como la familia michoacana. ¿Te parece que regresemos ya con esta historia en particular? Sí. Regresamos. El Vivebus es un nuevo sistema de transporte accesible e incluyente. Todos
los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes contarán con una tarjeta digital de pago preferencial. Para obtenerla, solo deberán acudir a los módulos de trámite preferencial Vivebus y gozarán de un 50% en la tarifa. Esta tarjeta será intransferible, personalizada y con fotografía. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Para fríos, los de Chihuahua. Por eso, además de abrigarte bien, abre 2 ventanas 15 centímetros con el calentón encendido y apágalo al dormir. No satures las tomas eléctricas. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Y evita cambios drásticos de temperatura. Prevenir es vivir. Chihuahua vive en la protección. Gobierno del Estado. Me gustó el básquetbol porque mi mamá antes jugaba y de ahí le agarré cariño y amor al baloncesto, desde los 11 años aproximadamente. Creo que nos da ventajas hacer deporte para nuestro cuerpo estar bien, pues físicamente y mentalmente también. Practicas hacer cosas en equipo, o sea, estás pensando en cómo ayudar a los demás y cómo ellos te piensan ayudar a ti para lograr un objetivo. Pues nos ayuda a estar más saludables, que es lo más importante. Por una universidad saludable, actívate. Soy Gabriela Stad, orgullo de ser Wash. En el segmento anterior, el doctor Víctor Quintana nos hizo el contexto histórico de esta región, de esta zona, en relación también a su, por qué ahí en esa zona hay una amplia tradición en términos de autodefensas, incluso de episodios históricos importantes como fue la Guerra de Independencia. Pero aquí hay una historia también particular, muy concreta, que tiene que ver con la formación de este grupo de la famosa familia mexicana, michoacana, que en un inicio se autodenominó también como un grupo de autodefensa de la soberanía, así decían, sí, de la libertad, incluso hasta el Estado laico de Michoacán, sí, en contra de grupos rivales en términos de narcotráfico, como los Zetas. Y su objetivo lo plantearon de la expulsión. Y hay un dato que yo investigué que me llamó mucho la atención. En junio del 2007 hay una reunión donde confluyen, fíjate, los dirigentes de todas las organizaciones o principales organizaciones empresariales de Michoacán, más bien de la Tierra Caliente. 17 alcaldes electos legítimamente de esa zona. Sí. Y la tuta y los que después fueron los líderes de los templarios, que en esos entonces pues se habían planteado y empezaban a difundir en un mensaje de carácter religioso, entre comillas, la necesidad de defender a Michoacán y expulsar a los Zetas por las arbitrariedades que habían cometido, como defensores pues sí, de los michoacanos de esa zona. Pues ya desde ahí empezamos a ver, y forman una unidad, y dice unidad empresarial, unidad institucional, donde están los 17 alcaldes, etcétera. E incluso, recientemente se dice que el que fue gobernador interino, Reina, pues está casada con una hermana de la esposa de la tuta, otro de los líderes de los caballeros, y que eso explica de alguna manera el por qué esos compromisos en la zona. ¿Qué sabes tú de esta historia particular? Porque creo que de aquí deviene cómo estos mismos sectores propiciaron de alguna manera una red de economía criminal sustentada ya en el tráfico de drogas, en la exportación de hierro a China y a cambio de eso recibir precursores para la fabricación de drogas sintéticas. ¿Qué sabes tú de esto? Mira, ahorita en la cuestión geográfica se me pasó a hablar de lo estratégico de la región. Por lo de la... Por dos razones. Es una región donde hay hierro, ahí o en las cercanías. Así es. Mira, yo estudié en Guadalajara y viví en Guadalajara mucho tiempo y yo tenía mucha relación con los curas de comunidades de base. Y había un cura muy aventado en Aquila, Michoacán,
que pertenece a la diócesis de Colima, no pertenece a ninguna diócesis de Michoacán. Y era constantemente hostigado cuando estaban abriendo las minas de hierro por ahí. Entonces, en esas zonas hay hierro, hay otra zona minera, ¿no? Creo que se llama Peribán, no me acuerdo, en la Sierra de Arteaga, o sea, entre la Tierra Caliente y Lázaro Cárdenas, el puerto. Y además está el puerto de Lázaro Cárdenas, que es uno de los puertos industriales ya más importantes de América Latina, y por donde entran los precursores de las drogas sintéticas. Así es. Entonces, es muy importante esto. Y otro ingrediente todavía que viene a complejizar el asunto es Michoacán es uno de los estados que más migrantes tiene. Que ese es otro factor. Más de 1 millón de migrantes. Hay un representante de los migrantes en el Congreso del Estado de Michoacán. El gobierno de Michoacán tiene casas en Chicago, en San Francisco, en varias partes. Los Ángeles. En Los Ángeles, ¿sí? Entonces, es una cosa muy importante porque no nada más hay redes, digamos, benéficas, sino también hay redes de malosos, o sea, para llevar la droga y para traer la droga, para llevar para traer armas, por ejemplo. Entonces, esto es importante considerarlo. Entonces, esta invasión de cárteles fuereños, indudablemente que produce la cohesión de actores importantes, de actores que no son las meras comunidades, que no son las comunidades indígenas, como tú señalas, no son. Que son presidentes municipales y empresarios, que tienen que acudir a lo informal, y ahí detectamos una primera gran ausencia del Estado. Así es. El Estado no supo controlar a los narcos de fuera, a los narcos que estaban invadiendo Michoacán. Entonces ellos se organizan, se autoorganizan y se forma la familia michoacana. Fíjate, familia. Sí, en el concepto del fortalecimiento de los lazos más íntimos, ¿sí? La familia michoacana se va deteriorando y entonces surge otra organización que se llama los Caballeros Templarios. Nunca hablan del cártel de Michoacán, por ejemplo, o el cártel de la Tierra Caliente. No. Incluso tengo una amiga investigadora del ITESO que me decía que los Caballeros Templarios tienen todo un rito de iniciación con los jóvenes. Entonces, esa raigambre comunitaria, mística, religiosa, es algo, al menos era una buena coartada para la implantación local del cártel, que a final de cuentas son tan matones como los otros y tan extorsionadores, pero esto le da al cártel un colorido más local, y llega un momento en que se convierte en un Frankenstein también, ¿no? Así es. Se convierte en un Frankenstein y empieza a morder hasta el de la casa, como dicen. Y esto, esa familia, voy a decirlo así, de alguna manera se divide. Sí. Porque unos se quedan con lo de la familia michoacana, que no pasó nada, y los otros asumen esto, la defensa supuestamente de los principios éticos religiosos, sí, que dieron origen a la familia mexicana y se convierten en los caballeros templarios. Que aparte, pues tú no lo puedes explicar mejor, esto referencia a lo que fue una orden ¿cómo se llama? Una orden militar. Militar, religiosa, en la época de las cruzadas, allá por 1118. 1118, que nacen los templarios. Que nacen los templarios. Para algunos es una secta, es una sociedad secreta que existe todavía, dicen, ¿no? Pero que era una orden militar que se llamaban templarios, ¿sí? Porque nacieron en el templo en París, ¿sí? Así es. Pero su objetivo era reconquistar el Santo Sepulcro y el Santo Grial y todo esto. Entonces, hay esta referencia mística a ellos. Que lo han usado bastante. Lo han usado bastante, y esto tiene mucha relación con algo que decía al principio. Esta zona es una zona también de guerra cristera. Así es. Más recientemente. Así es. Es una zona de guerra cristera. Ahí hay importantes bases cristeras. Y esto ha sido explotado, ha sido usado, incluso en ese reportaje o en esa investigación que yo leí, que está fundamentada en datos del propio CISEN, ¿verdad? Viene como en el templo de Jerusalén, ¿cómo se llama? Sí. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén,
reclutaron a muchos de los sicarios, Sí. jóvenes, Sí. que estaban estimulados supuestamente por esa defensa de esos valores religiosos y de protección de los michoacanos, de la familia michoacana. Ahí vienen las entrevistas narrado cómo lo hicieron. Sí, efectivamente, hay una forma de reclutamiento muy religiosa, yo diría, sí, muy religiosa, pues, muy religiosa. Y esto lleva, cuando digo de la división de la familia, también de las comunidades, se pierde todo vínculo porque estamos hablando en algunos casos de comunidades muy pequeñas, de 500 habitantes, donde hay lazos familiares realmente, pero ahora unos están sometidos al dominio de los caballeros templarios y otros están en las autodefensas, incluso con financiamiento y participación de esos migrantes que están en Estados Unidos. Claro. Ahí está un líder ahí que anda comandando un grupo de autodefensas que le dicen el americano, Sí. que no es nomás que un michoacano que emigró allá Exactamente. de chico, sus padres, ¿verdad? Y allá nació. Entonces, esto complica mucho el asunto. ¿Por qué? Porque ya hay una fractura social Muy fuerte. muy fuerte, una cadena de odios, de enfrentamientos, que va más allá del ajuste de cuentas tradicional que conocemos entre los cárteles, ¿no? Sí, o en los pueblos, ¿no? O en los pueblos. O en los pueblos, sí. Sí, porque esto ya constituye un estado de guerra en muchos sentidos, ¿sí? Pero además, más allá de lo militar, está la desintegración del tejido social, que es lo muy grave. ¿Sí? Vamos a una pausa y regresamos con este tema para ver cuál es la política que el Estado mexicano está impulsando para contrarrestar este fenómeno. London Café, un lugar para disfrutar. Para fríos, los de Chihuahua. Y ante las bajas temperaturas, protege tus tuberías. Primero cúbrelas con 2 capas de papel periódico, luego una capa de hule espuma y finalmente refuerza con cinta aislante o canela. Y así de sencillo te evitarás problemas este invierno. Prevenir es vivir. Chihuahua vive cuidando el agua para su progreso. Gobierno del Estado. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Michoacán vive, además de una crisis de violencia, una crisis social muy profunda, porque efectivamente pues hay una fractura ahí de hondo calado que ha roto con todos los lazos comunitarios que puede existir, ha puesto al servicio del crimen organizado por la actividad productiva, o está siendo explotada por eso, tanto en la minería como en la agricultura. Sí. E incluso ha provocado hasta fracturas en el ámbito religioso. Fíjense ustedes, hay un padre Goyo que acaba de denunciar hace poquito que iba a salir del país porque intentaron asesinarlo, y aparte el arzobispo lo regañó, ¿verdad? Por andar denunciando a los caballeros templarios y reclamando que se combatieran y que se pusiera orden. En este contexto, pues, ¿cuál es la respuesta que el Estado mexicano ha dado? Yo quiero dar 2 antecedentes. Uno, ahí se inició en el sexenio de Felipe Calderón, el expresidente, su famosa guerra contra el narcotráfico. Michoacán. Ahí. Operativo Conjunto Michoacán. Operativo Conjunto Michoacán, con un desplazamiento de fuerzas militares importante de la Policía Federal. Estamos hablando del 2006. Sí, 16 de diciembre de 2006. 16 de diciembre de 6 de 2006, así diciembre. es. Y luego, ahora se vuelve a mandar, repitiendo un poco esa historia, otro operativo, no se le llama conjunto ni nada, pero 4.500 agentes de la Policía Federal y 4.900, algo así, militares. Pero con un agregado, se designa un comisionado nacional contra la violencia,
y para el desarrollo integral de Michoacán. Sí. ¿Qué te dice esto a ti? A ver, ¿cómo lo interpretas? En primer lugar, porque lo fallido del operativo de Calderón. Eso habla muy claro. Sí, que ahora anda en Davos, no sé quién Lo desperdiciaría el boleto para invitarlo a Davos, pero si algo fracasó fue los operativos calderonianos, no funcionaron. Nos hablan de lo corto del enfoque militarista de Calderón, de lo miope, de lo fallido. ¿Sí? Y ahora tenemos un operativo que, en primer lugar, ¿sabes qué me recuerda? El Todos Somos Juárez. Me recuerda la estrategia Todos Somos Juárez, que dice, no nada más es mandar más soldados, después de la matanza de Villas de Salvarcas vamos a establecer proyectos de desarrollo, de reconstrucción del tejido social. Es hasta la misma frase. Es hasta la misma frase. Y aquí hay varias cosas que analizar y que cuestionar. En primer lugar, lo señalabas tú ahorita, antes de comenzar, hay cuando se nombra a este licenciado Castillo, del Estado de México. Alfredo Castillo Cervantes, que fue procurador del Estado de México, cercano a Enrique Peña Nieto, del grupo procurador de la Defensa del Consumidor, de la Procuraduría Federal del Consumidor. Se le nombra, al nombrársele como el procónsul, realmente, se está reconociendo o se está haciendo una desaparición de poderes en Michoacán. Con todos los perjuicios que tiene una desaparición de poderes y no con los beneficios, porque una desaparición de poderes decretada formalmente tiene sus límites. Claro. Pero también tiene sus garantías. Claro. Hay un marco legal muy claro para cuando se hace desaparición de poderes en un estado de la República. No nada más es que ya no mandó a alguien que mande y ya estuvo, sino hay una serie. ¿Cuánto tiempo cómo se van a reducir las garantías? Pero ¿qué otras garantías sí hay? Entonces, se cae en la informalidad jurídica también. También. O sea, no nada más hay vendedores ambulantes informales, también hay gobernadores ambulantes informales. Entonces, está buena esa. Entonces, hay un gobernador informal en Yucatán, más que gobernador, porque este no tiene contrapesos. Este no tiene el contrapeso del Congreso de Michoacán. Y se dice, teóricamente está bien, diríamos que el problema no nomás es policíaco-militar, es un problema de inseguridad humana global. Y hoy va Rosario Robles y dice, no, ya ahí van los programas sociales, para que vean que no se está tratando el asunto nada más desde el punto de vista policíaco-militar. Pero que no nos platiquen, ya conocimos en Juárez qué pasó con los programas sociales, fueron sobre todo de construcción, carísimos, se gastaron enormidades en desplazamiento semanal de funcionarios de allá, no se tomaron en cuenta los procesos locales, etcétera, etcétera. Entonces, es cuando menos paralegal lo que se está haciendo, no está apegado a la legalidad, hay una desaparición real de poderes, se está de nuevo acudiendo con bomberazos y el Estado que estuvo ausente tantos años no lo puede hacer de repente presente con 9,000 elementos federales y 5,000 millones de pesos. Así es. Y esto me lleva a otra reflexión. Esto es un reconocimiento explícito de que ahí se está viviendo una situación de Estado fallido. Sí. Porque además llegan, no solo nombrando un comisionado nacional, llegan desarmando a las policías municipales. Sí. ¿Verdad? Inventas a capacitar. Y mandándolas a capacitar, reconociendo explícitamente lo que las comunidades o los pueblos de ahí habían dicho, de que todos ellos estaban involucrados y eran de alguna manera, estaban al servicio de este grupo de los caballeros templarios, sí, que estaban sometidos. Sí. Incluso hay hasta sospechas graves porque dicen, bueno, ¿por qué inicia este operativo justamente cuando las autodefensas van rumbo a Patzingán, que es la sede de los caballeros templarios? Ahí viene una relación de propiedades que la propia PGR tiene, de ranchos, casas, etcétera, de los líderes de los templarios, que ahora los periódicos han sacado hasta fotos porque los tomaron las autodefensas, y que estaban
a 1 cuadra y media, 2 cuadras, en la avenida Constitución, por ejemplo, de la presidencia municipal, contrastante con todo el entorno urbano de la zona, sí, porque ahí las casas eran de lámina, de adobe, y unas mansiones enormes, ¿verdad? Y nadie se daba cuenta de esa situación. Por eso digo que ahí sí da pie a sospechar, pues que esto no fue solo una omisión, sino fue una complicidad, ¿no? Indudablemente hay varias complicidades anteriores entre las fuerzas federales o estatales y los caballeros templarios, y es lo que en todo momento han denunciado los autodefensas, todo momento, y han dicho con mucha razón, nosotros no nos desarmamos hasta que no agarran a estos, ¿no? Y tienen toda la razón. Entonces esto nos habla de un estado muy fallido, pero incluso en el operativo actual, pues no hubo una balacera de varias horas el día de ayer. Así es. Entre los caballeros templarios y las autodefensas en Parácuaro, no me acuerdo, una comunidad. Cerquitas en ese iban rumbo a Parácuaro, ¿no? A Parácuaro. Una balacera, dicen, y nunca llegaron los federales. Entonces, eso te habla de una intervención selectiva, aparentemente masiva, arrasadora, pero no, sino una intervención selectiva y como que está diciendo, bueno, que se desgasten entre ellos, de parte del gobierno federal, y donde no se ponen mira, podrán tomar presos a todos los líderes de los templarios, al Toro, a la Tuta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y quién eran? ¿Y sus cómplices? ¿Y sus cómplices? Así es. Los cómplices dentro del gobierno, pues, ¿no? Claro. El gobierno federal y el gobierno del estado, ¿dónde están? Entonces, la limpia no se va a hacer total hasta que no se dé eso. Y esto me lleva a otra reflexión, Víctor, que me parece que es importante. Hay un choque de estrategias, porque las autodefensas dicen, y su accionar fue en el sentido de ir en desplazamientos territoriales, recuperando el territorio que este cártel controlaba. Sí. ¿Apoyándose en qué? En las propias comunidades, en los propios pueblos, sí, para identificar dónde estaban. Llegan e inhiben esto cuando están a punto de lograrlo, y entonces dicen, vamos a hacer operaciones de inteligencia. Pues, ¿cuáles operaciones? Sí, y además con cuánta quién, tardanza y con quién, ¿no? ¿Y con quién? Porque si fuera así, pues dirían, a ver, denos la información que tienen las comunidades, dónde vive fulano, dónde está su mengano, en qué cerros se esconden. Sí. Y la fuerza militar o la misma Policía Federal podría perfectamente copar. Pero todavía hace unos días, el padre Goyo dijo, antes de anunciar su retiro del país, dijo, para empezar, digo, apenas ayer se reunieron en un rancho cercano aquí a Patzingán, en las afueras de Patzingán, el Plancarte, la Tuta y el Nazario, que supuestamente murió en diciembre del 2009, que está con otro rostro, dice, con otro nombre, sí. Eso dijo el padre, ¿verdad? Para ponerse de acuerdo de cómo van a recuperar la zona. Entonces, ¿cómo lo puede saber esto un padre, un cura, y no lo saben los sistemas de inteligencia? Porque tienen un cociente intelectual muy bajo nuestros sistemas de inteligencia. Vamos a un corte y regresamos al segmento de conclusiones. Y me gustan mucho los deportes de combate. Mi madre desde pequeño fomentó el deporte, siempre buscó que hiciéramos alguna actividad física por la disciplina que fomenta el karate. Me enseña muchísimas cosas, a respetar a mis rivales, a ser responsable, a ser cumplido. Es mentira que no hay algún deporte que no te guste. Yo creo que a todos hay algún deporte que nos puede llamar la atención. No necesariamente tiene que ser en alto rendimiento, ¿verdad? Como recreación, como actividad física para tener una mejor salud. Por una universidad saludable, actívate. Soy Memo Domínguez, orgullo de ser Watch. Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar, puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas.
A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Me equivoqué, disculpen ustedes, no es el segmento de conclusiones, todavía tenemos otro espacio y quiero aprovecharlo porque también ha llamado mucho la atención cómo este fenómeno amenaza con contaminar a los estados colindantes. Ya Hidalgo, incluso hubo ya hechos como la quema de tiendas de autoservicio Oxxos. Colima mismo está también tomando provincias, el Estado de México, Guerrero, Jalisco. Es una zona donde se puede generalizar y si esto se extiende a otras entidades, pues entonces va a llegar a ser un problema local, se va a convertir en un problema muy grave porque están pues muy cerca de los poderes, ¿verdad? Ya de hecho en el Distrito Federal también hay alarma. Sí. Ya anunciaron la operación Escudo para proteger de alguna manera. ¿Tú cómo visualizas? ¿Crees que se puede extender este fenómeno? Puede darse, no voy a decir el efecto cucaracha porque no sería el caso de lo que ocurrió aquí cuando Juárez se vinieron para Chihuahua y luego del Chihuahua a la zona centro y luego a la sierra, sino una expansión de esta, por estas redes económicas de economía criminal que yo le llamo. Sí, yo pienso, porque hay algo que decir antes de esto. O sea, decir que eran cárteles nada más del narcotráfico es empobrecer el concepto. No sé. Como dice Edgardo Buscaglia, hay 29 actividades criminales que lleva a cabo la delincuencia organizada a nivel internacional. Así o sea, es. drogas, psicotrópicos, trata de personas. Trata de personas, venta de metales, venta de autos. Entonces, es una red importantísima, no estamos y conectada con Estados Unidos, cuando menos, por esas redes. La extorsión ya organizada, ya no en el sentido del individuo me pagan, no. A los agricultores ahí les cobraban 3,000, los templarios, 3,000 pesos por hectárea. Y a las tortillerías, 3 pesos por cada kilo que vendieran. No, imagínate. Y tienen además una red de transporte y de taxis que les sirve no solo para distribuir la droga y para vigilar, como halcones. Sí, y como halcones, etcétera, pero también que fueron los que salieron cuando iban avanzando las autodefensas a bloquear las carreteras, a quemar camiones, etcétera, para impedir su avance. Ellos ya, la economía, por eso yo hablo de economía criminal, pues abarca muchos ámbitos. Esa economía criminal abarca muchos ámbitos y no la van a dejar así tan fácil. Entonces, sí es alto el riesgo de expansión a otros estados, tipo guerra de guerrillas, desplazamiento de algunos de los cuadros. Y además es lo más seguro, de acuerdo a los especialistas. Cuando tú descabezas, los cárteles se multiplican porque los segundos o los terceros pues empiezan a competir a ver quién se queda con el mando. Entonces, tiene mucha razón en cuidar esto, porque de diversa manera, no con una mera reproducción mecánica de los caballeros templarios, pero esto puede ir surgiendo en estados que además tienen condiciones objetivas y subjetivas, como decíamos antes. Muy similares. Muy similares. Los niveles de corrupción en el Estado de México son espantosos. Una policía muy corrupta, prácticas muy corruptas propiciadas por el mismo gobierno, entonces es muy fácil que haya una metástasis al Estado de México por esto, lo mismo al Estado de Guerrero también, poco menos tal vez al Estado de Jalisco. El Estado de Colima es muy pequeño y el Estado de Colima Pero Hidalgo también tiene todas las condiciones. ¿Sí? Entonces creo que sí hay una posibilidad de expansión criminal hacia allá, porque estamos hablando de negocios que van mucho más allá del mero tráfico de drogas. Y en este contexto me llamó mucho la atención, pues la declaración que hizo, a ver, me corrige si me equivoco,
no sé si fue el secretario de Estado el que recibió a nuestro canciller de Relaciones Exteriores, de que estaban muy preocupados y que Estados Unidos ofrecía la ayuda a México para contrarrestar esta situación. Sí. ¿Tú cómo visualizas eso? O sea, bueno, ya desde antes, cuando se dio la declaración muy a principios de año de que estaba el cártel, los Caballeros Templarios, portando hierro a China, ya hubo una primera llamada internacional que fue de lo que empezó a propiciar ya el operativo. Y para mí, que los Estados Unidos, que les interesa la estabilidad en México y no ser contagiados, creo que esto nos habla de una preocupación real por parte de ellos y sobre todo un pretexto para ser más injerencistas todavía en la política. Pues, le quitamos las armas a los Caballeros Templarios y se las quitamos a los autodefensas y van a venir de donde mismo. Pues sí. Viene de donde mismo, exactamente. Así es. Y esto tiene que ver con otra situación, creo yo. El periódico Wall Street Journal hizo referencia a que esta situación que se está viviendo en Michoacán, si el problema se extendía, se ponía en riesgo incluso la viabilidad de que los inversionistas, haciendo eco de las reformas energéticas y de la reforma financiera, etcétera, vinieran a traer sus capitales aquí por temor precisamente a la inseguridad. Es también una especie de chantaje, ¿no? Es también una presión. Es una especie de chantaje, no pierden oportunidad para estar chantajeando y estar pidiendo cada vez más beneficios para esto. Mira, y que no se hagan tan de la boca chiquita o tan blancas palomitas los inversionistas. Las mineras, incluso, o a lo mejor más en el estado de Chihuahua, son las primeras que no tienen escrúpulos para contratar grupos paramilitares para defenderse. Qué bueno que señalas eso porque me parece que esto se ha ocultado. Sí. Y ahora, con la posibilidad que las mineras van a tener también, si en sus yacimientos encuentran gas para también explotar el gas, pues y estos se valen de estos grupos paramilitares e incluso aceptan pagar cuotas a los grupos criminales para trasladar el oro, la plata, lo que sacan, o hierro, lo que sea, pues entonces estamos en una situación muy grave. Porque no solo se cedió en términos políticos o económicos soberanía, sino también se está cediendo territorios para los grupos fácticos criminales. Y hay una situación muy peligrosa ahí. Sí, tremendamente. Yo pienso que el Estado mexicano está viviendo estos días una amenaza a sí mismo, que la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue peccata minuta. Sí. Ahora sí está enfrentando el Ejército Zapatista, le dio el balón al Estado mexicano para que creciera como Estado, no lo aprovechó, pero ahora sí se trata de una corrosión interna del Estado mexicano, lo que está sucediendo no solamente con Michoacán, sino con este tipo de cosas. Y que se está dando y extendiendo. Acuérdate tú que en Coahuila se habló de que el grupo de los Zetas ya también tenía injerencia y controlaba la extracción de carbón de las minas de carbón. Exactamente. Entonces, no es un fenómeno aislado o particular de Michoacán en el caso de lo del hierro. No. Si controlan el puerto Lázaro Cárdenas, que es el de más hondo calado, y donde llegan por los barcos más grandes, y sacan miles de toneladas por semana de hierro, pues también controlan las aduanas y controlan... ¿Por dónde salen tantos cientos de autos que se roban diariamente en el país? ¿Por dónde salen? Sí, porque no van a los yonques nada más, ¿verdad? No van a los yonques, o no te lo roban aquí y lo venden en Campeche. No. Eso es buena parte de los autos que se roban en el país, los venden fuera del país. ¿Por dónde salen? Y hay datos de que la mayoría de esos autos, los de lujo van a Europa y los otros van a Centroamérica. De ese tamaño está. Vamos ahora sí al segmento final de conclusiones. Con
el Videbus siempre llegaremos temprano a la escuela. Y con el internet gratuito, nuestros traslados serán mucho más agradables. Con tu tarjeta Videbus preferencial, todos los estudiantes tendremos el 50% de descuento en la tarifa. Tramitarla es fácil y rápido. A ti y a mí, el Videbus sí nos conviene. Gracias por habernos visto. Vamos al segmento de conclusiones. Y hay un tema que a mí me interesa mucho conocer tu opinión, y que es, ¿qué diferencia hay entre lo que se llama autodefensas y policía comunitaria? 1. 2. Estos grupos de autodefensa se ha dicho que incluso unos dicen que están financiados por otros cárteles de la droga, como el de Jalisco, Nueva Generación, sí. Otros que responden a una estrategia del asesor en materia de seguridad traído de Colombia, Naranjo, para la conformación de grupos paramilitares que pues en Colombia no se han podido librar de ellos, ¿verdad? Y se convirtieron en un desafío mismo para el Estado. Sí. ¿Tú qué piensas respecto a estos dos temas? Mira, las policías comunitarias son grupos que surgen de comunidades pequeñas, pobres, en su mayoría indígenas, para defender sus recursos naturales o para defenderse también de delincuentes. Es en zonas muy apartadas, con mucha tradición comunitaria, y se dan sobre todo en Guerrero y en la meseta Tarasca, como en Cherán. Y no van más allá de la comunidad, no tienen tantos efectivos, no van más allá de la comunidad. Puede ser que empiecen a federarse algunas comunidades. ¿Como en Guerrero ocurre? Como en Guerrero, pero yo diría con una fuerte tradición indígena. Las autodefensas son transcomunitarias, creo que van más allá de las comunidades y se dan no únicamente en comunidades muy pequeñas, aisladas, rurales, sino también se dan en zonas urbanas, como en Apatzingán. Así es. Sí. Y que en Puebla ya están diciendo que se están constituyendo también San Gabriel Chiloc, creo. Ahí, en ese poblado, es población, sí. Están formando un grupo de autodefensa que está siendo asesorado por Mireles y Hipólito y esos. Entonces, yo pienso que acá son grupos con más capacidad de acción, las autodefensas, con más recursos también. Mejor armamento. Los otros traen un rifle 22 y machetes, ¿sí? Mejor armamento. Hay empresarios que están financiando o que está incluso dirigiendo. Yo pienso que Hipólito, por ejemplo, es un empresario, tiene su rancho, ¿no? Así ¿sí? es. En Tepalcatepec. Entonces, creo que aquí se trata de un fenómeno militarmente más fuerte, ¿sí? Y socialmente diferente. Creo que las policías comunitarias son mucho indígenas, rurales, y las autodefensas pueden ser mixtas, urbanas también, con presencia de empresarios agrícolas que lo hacen para defender su tierra, indudablemente, y que cuentan con formas ya más sofisticadas de organización, y hasta han improvisado tanques de guerra, ¿no? Sí. Camiones blindados, etcétera. Y la pregunta es, ¿el Estado mexicano los ha auspiciado, los ha tolerado, o fue un fenómeno que se les salió de control? ¿O responde a esta estrategia de impulsar grupos paramilitares? Yo pienso que no, yo no sería partidario de pensar que surge de la estrategia de Naranjo, ¿no? No creo. No creo que surjan de la estrategia del general Naranjo. Creo que el Estado mexicano, como siempre, surgen por un vacío de poder del Estado. No por una estrategia, sino por un vacío de poder. Por un vacío de poder, ¿sí? Y cuando están ahí, pues el Estado mexicano es muy pragmático. Si los puede usar en contra de sus enemigos, los usa. Y cuando ya no son útiles, entonces sí se pone muy legal y los destruye. Entonces yo creo que hay una relación ambigua del Estado mexicano con ellos actualmente. Y esto en términos también de gobernabilidad, porque creo que aquí está en juego eso. Sí.
la imagen de México en el extranjero, Sí. ya se empieza a correr esto, y te digo, ya incluso los capitales extranjeros o los centros financieros empiezan a decir, si no resuelven ese problema, pues aunque hayan hecho las reformas estructurales que nos agradaron, pues no vamos a ir a invertir. ¿Qué más está en juego en esta situación? No, pues yo pienso lo que te decía ahorita, es el desafío más fuerte que tiene el Estado mexicano en este momento. Más que el que tuvo en 2008, 2010, en la zona norte del país. Sí, porque en ese momento, como que la gente decía, no hay Estado, que venga el Estado. Que venga el Estado, ¿no? ¿Sí? Que venga el Estado, y de alguna manera decían, bueno, ya viniendo el Estado, esto se va a solucionar, ¿sí? Pero aquí dijeron, no, es que el que venga el Estado no es la solución, es que aquí estamos nosotros, los autodefensas, ¿sí? Estamos creando y generan una dualidad de poder, un triángulo de poder, mejor dicho. Es un triángulo. Es un triángulo de poder ya. Entonces, claro que eso es preocupante. Y hay una disputa entonces ya no solo de territorios, de rutas, como era en el caso del norte, sino también de control social, de control político, claro. Porque hay que recordar que incluso en esa zona, cuando los desastres naturales que afectaron a Michoacán, pues los primeros presentes que sustituyeron al Estado mexicano fueron esos mismos grupos criminales. No por humanitarios, no por razones de ayudar a la gente, sino de reafirmar su control social, porque ahí sí hay una base social de estos grupos, ¿no? Sí, y eso es importante, o sea, las bases sociales, eso es clave, o sea, por eso te decía, por ejemplo, ¿qué hablan? Que los autodefensas pueden poner en pie de guerra 20,000 personas. Eso dijeron, sí, así. El doble de los efectivos federales que hay ahorita. Pero además 20,000 gentes en pie de guerra, en su propio territorio, con su conocimiento. Pregúntele a los norteamericanos qué pasa en Vietnam. Así es. ¿Sí? Entonces creo que es muy grave. Y el Estado mexicano la tiene muy difícil, o sea, el gobierno de Peña Nieto la tiene muy difícil. Mira, si llega y desarma a las autodefensas y de alguna manera busca su extinción, se le va a rebelar la gente y no va a ser efectivo para controlar el crimen organizado. Y lo van a acusar de estar apoyando al grupo criminal, los templarios. Sí, exactamente. Si no los desarma, que sería hasta cierto punto lo más lógico, si hiciera una especie de plan con ellos, convenio bueno, es bueno para hacer pactos este gobierno, un pacto con ellos, ¿sí? Y diciéndole, bueno, pues vamos a cuidar conjuntamente del orden entre ustedes y el Estado, pues internacionalmente van a decir, no, pues una cesión de soberanía del Estado. Y ahí no nos gusta que ceda soberanía, nos gusta que ceda soberanía en los recursos naturales, pero ahí no. Entonces también, o sea, es un juego muy difícil para el Estado mexicano para salir adelante en este aspecto. Y está en juego también, pues, todo estrategia que se anunció entre ellos, porque ese es otro tema que a mí me llama la atención y con esto cerramos, la famosa Gendarmería Nacional. Sí, que sigue ahí. Que sigue en el limbo, ¿sí? Sigue en proyecto, pero que se supone, ahora vuelve a tomar pues importancia ese tema, porque se supone que es una fuerza que ocuparía territorialmente o vigilaría territorialmente esas zonas que ni los municipios ni los estados pueden, las policías municipales y estatales pueden controlar, como son esto de la tierra caliente. Pero Human Rights Watch acaba de decir, no se ve por ningún lado la estrategia de seguridad de Peña Nieto, es igual, es una continuación a la de Calderón, y yo pienso que tienen razón. ¿Qué es lo que pasa? Un año de reformas y toda la basura de la inseguridad se echó debajo de la cama, pues ya no cabe la basura abajo de la cama y ya el glamour de las reformas no es suficiente para taparlo, entonces está difícil. Iniciamos 2014 justamente con el tema otra vez de la seguridad en el centro de la agenda nacional, como una de las prioridades de todos los mexicanos. La preocupación es real, existe,
Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona, vamos a darle seguimiento. Víctor, yo te agradezco mucho tus reflexiones, tus aportes, a usted su atención y les espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Muchas gracias.